Mahatma Gandhi, un personaje que ha marcado la historia de la humanidad, impulsó fórmulas de protesta social y resistencias fundamentadas en la no violencia. Pero ¿quién fue y qué hizo Gandhi? ¿Cuáles son sus principales y diversos legados? Mahatma Gandhi, el profeta de la verdad, aquí en Sacro y Profano. Mahatma Gandhi nació en Port Bandar, India, el 2 de octubre de 1869. Pertenecía a una familia acomodada, así que pudo estudiar Derecho en la University College de Londres. Pensador, referente religioso y líder del nacionalismo indio. Fue el principal artífice de la independencia de su país en 1947. Puso fin al yugo colonial de la Gran Bretaña. El 11 de septiembre de 1906, Gandhi decidió promover una forma de protesta no violenta bajo el nombre inventado de Satyagraha, que significa apego o devoción de la verdad. Fundamentos del inicio de su movimiento de no violencia. Mahatma significa alma grande o santo en sánscrito. Gandhi ayudó a que la India alcanzara su independencia mediante una filosofía pacífica y de no violencia. Se le ha llamado padre de la India y gran alma con ropa de mendigo. Practicó la desobediencia civil no violenta. Gandhi tuvo su imperativo ético en todas las religiones como el budismo, el cristianismo y el islam. Su pensamiento entroncaba también con eximios representantes de la espiritualidad en Occidente, desde Jesucristo hasta León Tolstoy. Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un joven de la extrema derecha. La filosofía política de Mahatma Gandhi inspiró a grandes luchadores sociales como Nelson Mandela y Martin Luther King. Muy buenas noches, como cada miércoles nos damos cita para transitar entre lo sacro y lo profano. Mahatma Gandhi es un clarísimo ejemplo de un personaje que integra su vida política con sus convicciones religiosas y búsquedas espirituales. Para abordar la biografía de nuestro personaje, agradezco la presencia de Pietro Amaglio, estudioso de su obra y de sus logros. Él es autor del libro que aquí tengo, que es Gandhi y la desobediencia civil, México hoy. Y pues muchas gracias, Pietro, por estar acá con nosotros y poder compartir tus conocimientos de este personaje clave. Dime, ¿cómo entender un personaje que deja esta huella perenne en la historia de la humanidad? Sí, no, gracias a ti, Bernardo, por el espacio y por esta oportunidad de reflexionar, no de idolatrar, creo que es importante y es tu estilo. Y creo que es muy oportuno pensar que es alguien que tiene un profundo pie en el sacro y en lo profano, en la espiritualidad y en la acción concreta, porque eran la misma cosa. Las tenía incindidas y es una de las prácticas más importantes y reflexiones de la vida de Gandhi, que tiene la particularidad que es muy nombrado, pero muy poco conocido. Y sobre todo, muy poco conocido en su proceso humano, en su proceso real de enfrentar la injusticia y lo inhumano, y a veces es caricaturizado con acciones finales que no dejan ver por qué se llegó a esa radicalidad de ir a la raíz. Entonces, creo que Gandhi es más actual hoy que en su época. Él fue una persona que impugnó profundamente el capitalismo en una época que empezaba la ilusión del progreso, inicios del siglo XX, fin del XIX. Entonces era muy difícil confrontar al capitalismo, al industrialismo, en la época que empezaba a nacer el Fordismo y todo eso. Entonces él vio más lejos, pero dijo cosas que en su momento eran difíciles de entender sobre el pleno empleo de la gente, sobre el daño del ocio, de la desocupación en las personas, en su identidad moral, en su identidad de cambio social, lo que generaba el desempleo, el maquinismo malentendido. Hoy en día tenemos pruebas de sobras con el neoliberalismo, con los monopolios del capitalismo, del daño del desempleo y la ociosidad, pero él percibió
la profundidad del modelo capitalista antes. Por eso yo creo que tiene mucha actualidad esa reflexión sobre alguien que, como decía él, no me sigan a mí, no existe el gandhismo. Tomen en cuenta las ideas y las prácticas y, como también decía, de la no violencia antigua como las montañas. O sea, él actualiza, quizás ese sería un mérito, una práctica premilenaria de la especie humana. La aterriza en el anticapitalismo, por ejemplo. Déjame regresar, Pietro, a lo que planteas, porque me parece muy interesante. Es decir, esta doble dimensión de sacra y práctica y su práctica profana. ¿Cómo integra un activista tan intenso en diferentes momentos como fue él, tan radical en sus planteamientos, con esta dimensión religiosa? Porque él era un conocedor no solamente del hinduismo, sino de las diferentes religiones importantes en el mundo, cristianismo, todo lo que es el Islam. Era un verdadero conocedor. ¿Cómo integra el personaje? Sí, él, igual que Vinoba, que fue su gran seguidor, otro gran personaje, que hizo una reforma agraria en la India como no se ha hecho hasta el día de hoy en otros lados del mundo, aprende lenguas de otras culturas para leer en lengua original los textos sagrados. Vinoba sabía 23 lenguas, Gandhi muchas. Entonces, su gran pasión era lo sagrado desde la textualidad, del origen, de lo más profundo, y la higiene, la salud. Su pasión no era la política, pero como él dice, la realidad, su momento histórico, lo llevó a proyectarse en una lucha independentista, nacionalista muy radical contra el mayor imperio militar y económico de la época. Pero en realidad, su búsqueda permanente era ver a Dios cara a cara, centrarse en lo sagrado de cada ser humano que tenía enfrente, de ahí el tema de la no violencia como el respeto al otro y a la otra en lo más profundo. Y yo diría también que muchas veces, más que religioso, era moralista. Y es un tema importante que creo que es muy de tu programa, en el sentido de que, sí, él, por ejemplo, cuando murió tenía 5 o 6 cosas. Una era un espejo roto y un hilo dental, porque su tema de cepillarse los dientes era un tema clave de higiene. Entonces, él tardaba como 15 minutos en el aseo dental, pero en el espejo colocaba frases del Bhagavad Gita, que era su gran texto. Entonces, mientras hacía esa práctica de higiene, meditaba en Dios. Pero a la vez tenía el ashram llena de gente que había viajado meses para ver qué acción política seguía o acción de calle, de resistencia civil. Entonces, estaba todo profundamente integrado en un centro. Mira. Pues muy bien, Pietro, pues muchas gracias. Nuestro tema es un gran personaje que es Mahatma Gandhi, profeta de la verdad, y vamos a abordar este tema en el siguiente bloque. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, conversamos sobre Gandhi y tenemos como invitado a Pietro Ameglio. Él acaba de escribir, o hace un tiempo... Hace 20 años. Hace 20 años, no, entonces no es una novedad editorial. No, el libro de Gandhi y la desobediencia civil, México hoy. Más bien sería México ayer, sería ahora el título. Sí. Y es un texto pues, que nos permite conocer diferentes aspectos de la vida de Gandhi. En 1906, en Sudáfrica, Gandhi inicia una serie de protestas civiles. Y el tema de la verdad es un tema central en todas esas protestas. Cuéntanos, porque es el inicio, según entiendo, el fundamento de lo que sería posteriormente esta concepción de la no violencia. Sí, él en el inicio en Sudáfrica, en su experiencia como abogado joven que llega de estudiar en Inglaterra a un bufete en Johannesburgo,
se encuentra en la parte de la práctica de la acción con la dificultad de la tradición de lo que llama resistencia pasiva, que es esta idea a veces que se entiende mal de la no violencia con guión o separado, de que es algo no hacer, pasivo. Entonces él piensa que con esa forma de acción, de búsqueda de la verdad que le llama, no se va a lograr justicia en Sudáfrica y luego en la India frente a los ingleses. Entonces tiene la necesidad de crear un nuevo concepto, palabra, para definir la forma de lucha futura, de resistencia. Convoca un concurso a partir de un periódico que lo gana su hijo, Manilal, y crea una palabra compuesta que es satyagraha. Satya, verdad, agraha como aferrarse, la fuerza de la verdad. Y ese es el concepto con el que él empieza a trabajar la no violencia como acción directa hacia el adversario. No solo la no acción, sino activa. Y eso cambia totalmente su modo de practicar y entender la no violencia, y del pueblo hindú, primero en Sudáfrica como migrantes, que eso eran, y luego los hindúes en su propia tierra, que era la India. Pero esa idea va unida a otra muy profunda, que es la idea de ahimsa, no dañar a ningún ser vivo, que es de tradición budista e hinduista, siglo V y más antes de Cristo, desde Ashoka y toda una tradición en la India, que tiene que ver con el tema de la verdad, que es un tema, yo creo, muy actual e importante para el México de hoy, para el mundo, más ni hablar con el tema de las fake news, las verdades a medias, pero para él es muy profundo porque él tiene un texto clave que se llama La verdad es Dios. No solo que Dios es la verdad, sino más, la verdad es Dios para incluir incluso a los ateos. Porque Gandhi en un dado momento se hace la pregunta, ¿cuál es la palabra más universal para amor, para Dios? Y busca en lengua original en cuanto texto sagrado te imagines. Incluso la palabra amor, pero dice, la gente entiende cosas diferentes en las tradiciones. Entonces esa palabra no es suficiente para unir a la humanidad. Y encuentra que la única palabra que la humanidad entiende lo mismo en todos lados y en todo tiempo es verdad. No hay ambigüedad. Y verdad con B chica, que es muy importante, porque verdad con B grande solo Dios. Y nadie ha visto a Dios cara a cara para ver la verdad con B mayúscula. Entonces él tiene la idea que podemos avanzar por pequeñas verdades en la vida humana para ir a acercarnos a esa gran verdad que para él es el ahimsa y la no violencia. Y incluso, algo muy importante, su propia autobiografía se llama Mis experiencias con la verdad. Y aquí hay un tema importante porque hay gente que lo traduce como mis experimentos, que es algo que me gusta mucho para la resistencia civil, para la vida, acostumbrarse a hacer experimentos sin miedo a equivocarse. Ahora, ayúdanos a entender cómo este concepto de verdad, verdad, Dios, le ayuda o lo fundamenta en su concepción de este activismo no violento. Sí, porque finalmente para él la lucha no violenta, la acción directa, la resistencia civil, sinónimos mexicanos y universales. La no violencia en México se traduce mucho como resistencia civil, incluso pacífica, se dice mucho. A mí no me gusta la palabra pacífica, pero creo que da a entender un estilo. Para él justamente es el camino de encontrar la justicia. O sea, Gandhi, abogado, que tiene mucho ese perfil institucional, aunque fue el maestro de la desobediencia civil, digamos, entre comillas, lo antiinstitucional. Pero en realidad no es antiinstitucional, porque la especie humana sin desobediencia civil estaríamos en la edad de piedra de la moral. Sin gente que ha dicho no y ya basta, aunque la ley diga lo contrario, no hubiéramos avanzado en la humanización. Entonces, él tenía claro es la doble cara de la ley y la conciencia, lo legítimo, que es importantísimo. Qué interesante, porque yendo a la realidad actual, como la mentira es como una especie de herramienta usual entre políticos,
las fake news que uno ve, las redes, ¿no? Hay mucha deshonestidad y mucha ausencia de verdad. Y la parte de la no violencia, un país tan violento como nos estamos convirtiendo. Pero bueno, ahí hay toda una beta. Déjame darle un giro, porque hay otro aspecto que es muy interesante, y es que Gandhi es es vegetariano, come, pero no solamente es lo que come, sino la concepción del cuerpo, la salud, la concepción de la permanencia, el vínculo, el equilibrio. Es decir, Gandhi se anticipa un siglo, quizás siglo y medio, al actual veganismo, porque él lo fundamenta, tiene pensamientos profundos sobre el tema de la alimentación y el cuerpo. Que yo creo que él toma mucho de eso también de la tradición hinduista. Él era ovo-vegetariano. Su madre tuvo mucha influencia en esto. Su madre de Gandhi era jainista. El jainismo es una tradición de millones, no una pequeña secta, donde incluso con el tema de la ahimsa, de no dañar la vida natural de lo que sea, la gente anda con tapabocas en la calle para no matar bacterias, que es un extremo, pero de millones y millones. Y tiene profundidad en la esencia, aunque no estamos diciendo que es el tema a seguir en todos. Entonces, su pasión tenía que ver con la higiene y la salud. Y este es un tema muy importante porque la higiene y la salud mental también está ligada a la acción, a la autodignidad. Igual que el tema de las comunidades indígenas, del zapatismo, Gandhi mandó a todo el voluntariado joven, a todo el voluntariado social de la no violencia, 10 años a trabajar en las aldeas en programas de higiene y educación, antes de pasar a la siguiente etapa de la desobediencia civil, que fue la Marcha de la Sal en 1930. Del 19 al 30 construyó la formación de cuerpos con identidad, con autodignidad, valorando la propia lengua para ser capaces de enfrentar al principal imperio que eran los ingleses. A eso él le llamó la dignidad, y la dignidad empezaba también en temas de salud. Incluso él tenía el tema de barrer, que era una acción, barrer la inmoralidad, barrer la injusticia. Ponía a la gente a barrer en las plazas y todo como una acción directa, no violenta, hacia políticos y hacia muchas identidades. Pues hay que traer muchas escobas, mi querido. Sí. México necesita muchas escobas. Déjame, antes de cerrar el bloque, de una parte controvertida de Gandhi, una parte polémica. Y él señalaba que para alcanzar la santidad, ¿no? Él se hizo célibe, incluso su esposa vivía y él optó por el celibato. Pero en determinado momento, para probar las tentaciones del celibato, él dormía con incluso familiares, con niñas, con mujeres jóvenes, desnudos. Que esto hoy sería tremendamente controversial. Sí, pero no hay prueba que tuviera, por ejemplo, relaciones sexuales. Eso tiene que ver con la autodisciplina, no autodisciplinamiento. Hay una diferencia muy grande entre disciplina y disciplinamiento, y Gandhi la tenía clara y lo vivía como libertad. No es el tema de leyes obligatorias que cumplir, sino la libertad de poder tener una autoconstrucción del propio cuerpo en coherencia con los valores. Entonces, su voto, como a los 35 años de castidad, está en la tradición hinduista, como religión llamada brahmacharya, y tiene que ver con que toda la energía, la libido, se concentre en algo. La lucha política por la liberación, primero por formas de autonomía y luego independencia, fue un proceso, no empezó pidiendo independencia. Entonces, en ese sentido, él se da cuenta de la enorme energía y potencialidad que necesitaba para organizar a cientos de millones de masas hindúes que él incorporó al movimiento de liberación. Es una de sus mayores aportaciones, igual que Mao en China, la incorporación del campesinado más pobre y carente al liderazgo de la lucha social. Y para eso justamente
él necesitaba toda su energía concentrada en el tema político, en el tema de la acción. Lo habló con su esposa, lo entendió, no fue una imposición, y él siempre en su idea de coherencia, de búsqueda, de autodesafiarse, buscaba probarse, ver, porque él tenía mucho la obsesión en el tema de la coherencia, decía, entre lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Esa es la felicidad, es frase textual. Pensar, hablar y actuar, lo mismo. Entonces, él desconfiaba del mismo, como todo santo y como toda persona que busca la coherencia. Y en ese sentido hacía experimentos. Su autobiografía se llama Experimentos con la verdad. La verdad era hasta qué punto realmente soy fiel al brahmacharya, o sea, no tener relaciones sexuales y concentrarme en la lucha política, social, organizativa. Y ese tema de los afectos, de la juventud, era una forma de autodisciplina. Podrás estar de acuerdo o no, tienes toda la razón y hoy en día sería toda otra mirada, pero se tiene que enfocar en la búsqueda de la verdad de su coherencia. Caray, sí, es controvertido. Está fuerte. Porque si hoy, a pesar de una persona tan santa, una persona con tan reconocimiento, tener en su cama a niñas desnudos, la verdad que sí es muy cuestionable, por lo menos sería un escándalo, pero bueno, es parte de la historia. Estamos conversando sobre Mahatma Gandhi, el profeta de la verdad. Vamos a una pausa, regresamos y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque y Pietro, quisiera preguntarte, tú como investigador, como una persona que se ha adentrado en la vida de Gandhi, México, yo sé que lo abordaste hace 20 años, pero Gandhi hoy, en México. Sí, claro, y seguimos abordándolo, aprendiendo del pueblo mexicano, de sus resistencias civiles, sus luchas sociales de cambio y también de las luchas de otros lugares del mundo, de gente que ha seguido, César Chávez, Mandela y por todos lados, sobre todo los pueblos indígenas y campesinos. En México, para mí, de los grupos más profundamente ligados a la cultura, al programa constructivo, a lo que llaman autonomía, que para Gandhi era lo más importante, no la acción directa, es el zapatismo, sin duda. En lo personal somos alumnos totales, hemos aprendido y nos hemos humanizado por el trato con las comunidades, en la salud, en la educación. Y ellos, en sus proyectos de buen gobierno y de autonomía, es lo más cercano al modelo constructivo, humanizante gandhiano. Pero también el gandhismo tiene en la parte de la verdad una profunda y de la memoria, un profundo mensaje hoy en México en el abuso y el manejo de las medias verdades, de las mentiras, del ocultamiento mediático, de temas claves. Alguien puede decir un día que está a favor de los programas sociales y que él los creó, y al otro día decir que los programas sociales crean flojos, vagos y lo que sea. Huevones, como Huevones, Fox, para no decirlo directo. O alguien puede decir, soy la persona más honesta y trabajadora, y resulta que su fortuna en parte es de hacer contratos con el Estado. Entonces, estas cosas que son elementales, Piaget llamaría infantilismo social, son ocultadas y manejadas sin memoria. Finalmente, ¿no? Tú que has tenido un contacto muy cercano con la obra, con la vida, ¿con qué te quedas tú personalmente? No el investigador, la persona. ¿Con qué te quedas con Gandhi? Bueno, Gandhi iba a la raíz de la verdad, de la humanización, pero hay una cosa importante para la gente, para los jóvenes, con quienes toca interactuar mucho en la UNAM, en otro, que es esta. Gandhi no nació como murió, igual que Cristo, que Mandela. Para mí es muy importante leer las autobiografías de personas claves sinceras, Mandela, el Dalai Lama, otros, porque ve uno el proceso de construcción humana, los errores, los límites, y en muchas cosas Gandhi de joven era un junior.
Era tímido, era libidinoso, estuvo teniendo relación sexual con su esposa la noche que murió su padre. No tenía un EQ de matemáticas, inglés, tenía calificaciones bajas, pero tenía un profundo deseo de ser coherente y auténtico, que es lo que lo marcó toda la vida. Y fue teniendo errores, corrigiendo, no tenía miedo de equivocarse. Y creo que es la historia de todos los personajes de la humanidad. Entonces, eso es muy importante porque la cultura nos lleva a verlos en el punto final. Sí, como dijiste hace un rato, es un santo, nunca lo voy a alcanzar. No, es tan humano como cualquiera, pero se desafió y luchó en cada momento. Sí, muy interesante ir más allá de toda esta dimensión heroica. Pietro, yo te agradezco mucho tu presencia y transmitir con esa pasión a nuestro personaje. Yo recuerdo un contemporáneo precisamente de Gandhi, Hegel, un importante filósofo alemán del siglo XIX, fines, inicios del XX, señalaba a los hombres gnósticos, es decir, aquellos que condensan un momento histórico, y al mismo tiempo son portadores importantes de cambios o saltos en la vida de la comunidad, de un país, de la humanidad. Gandhi es uno de estos personajes. Y a pesar de que tiene elementos que uno diría todos. Hoy, como todos, claroscuros, pero sin duda Gandhi deja una huella e inspira a grandes activistas, como lo ha dicho Mandela, Luther King, Desmond Tutu, que los indígenas de México. Y por supuesto los indígenas de México. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.